Ahora nos complace mucho saludar a uno de los más respetados juristas en Colombia, el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, abogado que fue constituyente, ministro de Defensa, ministro de Justicia, embajador de Colombia en Washington y un muy querido y aplaudido profesor universitario. Aquí comentamos a Ritoquieta y Alejo recientemente la manera como sus estudiantes lo despidieron, ¿verdad? Después de muchos años de ejercicio docente en la universidad. Con calle de honor, Juan Manuel. Además, y con muchos aplausos. Doctor Esguerra, bienvenido, gracias por atendernos. Feliz sábado. A ustedes muchas gracias por la invitación y por las palabras generosas con que la han iniciado. Muy merecidas, además, doctor Esguerra, porque el país entero lo admira y lo respeta mucho. Doctor Esguerra, hoy el país amanece metido en un debate, algunos dicen que un embeleco, otros dicen que una estrategia electoral, alrededor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y queríamos hablar, por supuesto, con alguien que hizo parte de la Asamblea Constituyente y que la conoce al derecho y al revés. ¿Usted cómo analiza o cómo ve esta iniciativa del gobierno? Me parece que la palabra que utilizaron ustedes de embeleco es la que más acertadamente describe lo que ha venido ocurriendo. Se ha hablado ya varias veces a lo largo de los últimos 2 años de convocar o no una asamblea constituyente, de si debe o no reformarse la Constitución de 1991. Eso además por funcionarios de un gobierno que no hace cosa distinta, con toda razón, de aplaudir la Constitución de 1991 y todo lo que ella introdujo en materia de separación de poderes, en materia de reconocimiento de derechos, en materia de otorgamiento de oportunidades a la gente para defenderse, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cada vez que se habla de una asamblea constituyente, no se dice para qué va a ser la constituyente, es decir, qué es lo que se quiere reformar. A diferencia de lo que ocurrió en la ocasión de 1991, en donde desde años atrás venían reclamándose ciertas modificaciones, ciertas incorporaciones de derechos a la Carta Constitucional, ciertos cambios en la forma de funcionamiento de nuestro sistema jurídico. Ahora, doctor Esguerra, ayer escuchando al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que es el hombre que está impulsando esta constituyente y que estuvo presente en la inscripción de la iniciativa, decía que era necesario acabar con el bloqueo institucional que había en Colombia. Ese fue el argumento. Cuando le preguntaron una constituyente para qué, dijo hay un bloqueo institucional, por ejemplo el Congreso, que está cooptado por intereses particulares, se opone a las reformas, pero parece que al gobierno tampoco le gusta que la Corte Constitucional lo critique, que la Corte Suprema emita fallos en contra de algunos de funcionarios, del Consejo de Estado particularmente. ¿Usted cree que como están concebidas las instituciones en la Constitución del 91, es suficiente para dar garantía a esa independencia de poderes? Lo que estableció la Constitución del 91 fue precisamente una institucionalidad sólida, una institucionalidad en donde hay separación de poderes que debe aplicarse en la práctica. Eso que han dado en llamar un bloqueo institucional no es cosa distinta de el funcionamiento de las ramas del poder, la expresión de desacuerdos que se dan y normal que se den en un sistema democrático entre una y otra ramas del poder que están hechas precisamente para controlarse, precisamente para vigilarse, precisamente para mantenerse dentro de los cánones que corresponden las unas a las otras. Ese fue el diseño que se inventó Montesquieu en su momento, pensando precisamente en los derechos de la gente, que el poder controle al poder. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Eso que llaman bloqueo institucional es el control del poder por el poder. Bendito sea ese control del poder por el poder. Oiga, pero doctor Esguerra, el único camino para reformar la Constitución de 1991 pasa inevitablemente por el Congreso de la República. En una eventualidad que pudiera recoger las firmas, las 3 millones de firmas que espera recabar el gobierno Petro, ¿qué posibilidades tiene en ese escenario cuando llegue al Parlamento? No, a ver, hay 3 formas que tiene establecidas la Constitución para su reforma. Una, la posibilidad que es la que ordinariamente se utiliza de las reformas que adopta el propio Congreso mediante la discusión en ocho vueltas, pues
2 vueltas completas, 8 debates en el Congreso de la República de un proyecto de reforma. La segunda es la posibilidad de una asamblea constituyente y la tercera es la posibilidad de un referéndum. Pero todos pasan por aprobación del Congreso, es decir, si se llama una asamblea constituyente, ¿ese sería el camino? Si se llama una asamblea constituyente, sí, porque para eso se necesita la aprobación previa de una ley que sea la que dispone la convocatoria a la asamblea constituyente y ley que tiene que ser aprobada por unas determinadas mayorías del Congreso, tiene que ser aprobada por las mayorías de las cámaras del Congreso de la República. Y entonces sí, la respuesta pasa por el Congreso previamente, es verdad. Doctor Esguerra, algunos analistas políticos han dicho que este llamado a una nueva constituyente es porque el presidente Petro se quiere quedar en el poder. ¿Usted qué opina de esto? Espero que ese no sea el caso. Espero que ese no sea el caso y además pues no habría tampoco el tiempo necesario para que se convocara desde el Congreso aprobara la ley, se convocara una asamblea constituyente, la asamblea constituyente comenzara a funcionar y reformara la Constitución sobre la base de decir que de ahora en adelante el término del gobierno del presidente de la República será indefinido o cosa parecida. Me parece que eso es perfectamente inviable. Bueno, y partiendo de la base que llegara a recoger esas firmas, ¿el presidente de la República tendría que darle garantías tanto a los promotores como a quienes se levanten en contra del tema? ¿O el presidente de la República puede ser parte y convertirse en un activista de esa causa sin ningún tipo de talanquera? A ver, yo creo que puede ser activista de la causa de la convocatoria a una asamblea constituyente. Eso me parece perfectamente posible, perfectamente legítimo. Que sea él activista de la causa de su propia reelección o de prórroga indefinida del gobierno, me parece que tendría muy poca presentación desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista institucional. Doctor Juan Carlos Esguerra. Aquí la historia ha demostrado siempre que en esos casos los presidentes han obrado con grandeza sobre la base de establecer que las reformas que ellos propician solo empiezan a funcionar después de que hayan dejado el poder. Finalmente, doctor Juan Carlos Esguerra, para que a la inmensa audiencia de la FM le quede absolutamente claro, en su concepto como jurista y como arquitecto de la actual Constitución, ¿es probable que los tiempos no le den al actual gobierno, al gobierno Petro, para esa asamblea constituyente? ¿Es eso bien? ¿Es eso correcto? Sí, señor, es correcto. Me parece que es perfectamente claro. El solo trámite de la ley en el Congreso para la convocatoria de la constituyente se demora por lo menos el primer semestre del año entrante. Bueno, ahí está. Entonces, ratifica el doctor Juan Carlos Esguerra que la constituyente actual es un embeleco, digamos, esa convocatoria, porque los tiempos no le van a dar, pero sí, en un año electoral seguramente le va a servir para agitar muchos temas. Doctor Esguerra, bienvenido. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables. Que esté muy bien, a usted por aceptarla, gracias. Constituyente, ministro de Defensa, ministro de Justicia, embajador de Colombia en Washington, profesor universitario, un hombre de Estado, que dice precisamente que esta constituyente no va a prosperar porque los tiempos no le van a dar. Ha habido reacciones en distintas zonas y en distintos ámbitos. Por ejemplo, en Antioquia, dirigentes políticos se han pronunciado. Tatiana Balvin. Y es que desde Medellín el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció en contra de cualquier intento de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A través de su cuenta de X, el mandatario distrital envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al afirmar que Colombia no necesita una constituyente para que Petro se perpetúe en el poder. Gutiérrez insistió en la necesidad de defender el orden institucional y la democracia y aseguró que el país debe avanzar hacia un relevo de poder mediante las elecciones. Colombia necesita mantener la democracia y que el 7 de agosto de 2026 tengamos un nuevo presidente que sí mire hacia las regiones y esté del lado de la gente, escribió el alcalde en medio del debate que ha generado en torno a la promoción de la constituyente. Pero asimismo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional. Escuchémoslo.
Esta emergencia económica constituye un nuevo abuso de poder y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que nos tiene acostumbrados este gobierno. En vez de recortar la burocracia excesiva, el empleo militante, el nivel central mantiene el derroche, concentra más poder, legisla sin el Congreso y afecta las finanzas de las regiones. El gobierno Petro pretende usar el presupuesto nacional como herramienta política, castigando a los territorios que no son afines a él. Las posturas del alcalde de Medellín y del gobernador de Antioquia reflejan el creciente distanciamiento entre los mandatarios regionales y el gobierno nacional en un debate que se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.